Ser podcast. Hola, buenas tardes. Como aquí no damos puntadas sin hilo, esta canción de Sting ya nos pone en la pista de lo que vamos a tratar en los próximos minutos. Luego explicaré por qué. Y es que a veces para contar una historia no es obligatorio ir directamente al titular, sobre todo cuando son historias de vida. Yo creo que el contexto, el abrigo que se les dé, ayudan mucho a entenderlas. Y la que vamos a contar hoy, desde luego, ya lo creo que es una historia de vida. Lo primero va a ser apropiarnos de la voz del protagonista como narrador de su propia odisea. Los últimos 730 días me he pasado unas cuantas pantallas, como dirían en mi barrio. Hoy habito otro cuerpo y miro la vida con otros ojos. He ascendido al Everest por la cara este, he hecho cima y aún en estos momentos estoy descendiendo al campamento base. En el viaje me han acompañado y guiado un montón de sherpas, pero tengo la total seguridad de que el más importante de todos estos guías he sido yo mismo. Con este libro no pretendo explicar qué es vivir una enfermedad como la que yo he vivido. No es este un tratado sobre superación personal ni sobre leucemia y trasplante de médula. Solo hablo de mi viaje y de las conexiones que este tiene con mi pasado, con mi futuro y sobre todo con mi presente. Y de cómo este viaje, el de la enfermedad y el de este libro, ha transformado mi manera de mirar a la muerte y por lo tanto a la vida. Y de cómo noto más que nunca el suelo bajo mis pies y el aire en mis pulmones, aunque estos me sigan doliendo 730 días después. Esto que acabo de leer es parte del prólogo de un libro que ha escrito alguien a quien el pasado 7 de abril felicitamos aquí en La Ventana con motivo de su 50 cumpleaños. Para mí son un regalo, o sea, yo no estaba entre mis posibilidades muy ciertas el no poder cumplirlos. El no poder llegar. Es el mejor regalo que hayan podido hacer, vamos. Bueno, Sergio Pérez Mencheta, para quien no lo sepa o no lo conozca, es actor, director de teatro. Bueno, pues estuvo con un diagnóstico muy jodido, vamos a llamarlo así. Tuvo un trasplante de médula ósea hace exactamente un año. De hecho, el 28 de mayo, ¿no? Se cumple un año, Sergio. El 28 de mayo se cumple un año del inicio del trasplante. El 29 será mi nuevo cumplevida, porque prácticamente toda la infusión fue en la madrugada del 29. Oye, pues igual te llamamos otra vez ese día y celebramos el renacimiento, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pues dicho y hecho, Sergio Pérez Mencheta, buenas tardes, amigo. No me habéis llamado. ¿Cómo estás? No, pero te hemos hecho venir. Me habéis secuestrado. Te hemos hecho venir, que es mucho mejor. ¿Cómo estás? Oye. Pues, ¿cómo estás? Pues muy emocionado con la canción esta, no sé. Ya, luego, de repente no me la esperaba. Luego contaré por qué la hemos puesto. Bueno, estoy primero muy contento de estar aquí. En este plano y muy contento de estar aquí en La Ventana, muy contento de poder presentar un libro, que es algo que no podía imaginar que yo algún día haría, y luego arrastrando efectos secundarios varios que van mutando, se van convirtiendo en otras cosas. Los que están pasando o han pasado por lo que he pasado yo saben a lo que me refiero. Ellos y solo ellos lo saben, ni los médicos lo saben, a no ser que hayan pasado lo mismo. Y bueno, aceptando que forma parte del camino y que además estos dolores, estas náuseas, estos mareos, estos pinchazos de repente en los tobillos, que no sabéis lo que es, una cosa como eléctrica y de repente ya, cuando menos te lo esperas, te pilla durmiendo, como sea. Primero, que forman parte de mi presente y además que me traen a contactar con mi cuerpo aquí y ahora cada 2x3, con lo cual la cabra no tira al monte. Oye, el 7 de abril, ¿tendrías alguna celebración especial? ¿Hoy también la habrá o la hay? Pues mira, el 7 de abril no, pero 2 días después, porque cayó entre semana. 2 días después Marta me dio una sorpresa en casa, vino mi madre, mi hermano y un montón de amigos. Y luego hoy lo celebro con un tocayo mío, que es casi mi hermano, que se llama Sergio también, y que hoy él cumple años. Entonces, pues hemos quedado en cenar y festejar y brindar por la vida. Lo de tener 2 fechas así para celebrar, eso no lo tiene todo el mundo. Exactamente, Quiere no decir, está mal. Y además, no hay mal que por bien no venga. Y además bien separaditas. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas Marta tardes. Del Vado, Hola, Incorpórate. Rafa Vila San Juan, ¿Qué tal? del Tardes. Instituto de Salud Global. Buenas tardes. Escuchando ¿Qué tal? atención, ¿Quién ¿no? quiere empezar? A ver. Yo solamente para dar fe de algo que no han visto nuestros oyentes, y es que efectivamente Sergio se ha emocionado en cuanto ha escuchado la canción, que la habrás oído miles de veces, ¿no? Pero Sí. ¿por qué?
¿Por qué? Bueno, pues porque es una canción que nos ha acompañado mucho a Marta y a mí en el último periodo, porque es nuestro último baile antes del trasplante, de un momento de saltar al vacío, ¿no? Y de confiar a tope en la ciencia y en la medicina y en mi hermano y en las células de mi hermano. Y porque pues fue un baile a 3. Éramos Marta, yo y el gotero. Tuve que pasarle el tubito por detrás a ella y ahí no podía escapar. Fue, pues no sé, estaba anocheciendo, serían las 9, 10 de la noche y el trasplante empezó a las 11. Y bueno, pues es una canción que ya ha cambiado su sentido, ¿no? Totalmente. Antes me recordaba a mi padre, porque le encantaba Sting, pero ahora se ha convertido en esa noche. Mira, ya que lo cuentas en el libro, ¿me dejas que lo lea? Por supuesto. Venga. You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. Bailamos abrazados, Marta y yo, y al fondo, a través del enorme ventanal, bailan las luces de las autopistas que rodean el City of Hope. Disfruto como nunca de este último baile. Las enfermeras entran. Ya están aquí las células madres de Ionión, que van a ser las mías. Me tumbo en la cama y abro los brazos. Es solo la primera de las 3 bolsas de médula que me esperan, 2 litros en total. Es el récord de la planta en años, apunta una enfermera. Empieza la transfusión. Lloro de felicidad. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Oye, por cierto, Sergio, ¿tú cómo quieres que te llamemos antes de seguir? Sergio, Porque está bien. Sí, claro. tus primos te llaman Caco, en el liceo Luis Sergio, en el barrio, bueno, uno como te llaman Ser, como la cadena Ser. Sí, Está sí, bien. sí, de hecho- Peris los del rugby, Serioshka, que lo utilizas mucho en el. Sí. ¿Cómo quieres que te llamemos? A ver. Sergio está Sergio bien. está bien, ¿no? Sergio está bien. Y al Sergio le pilla esto de la leucemia con 48 años, en un momento personal y profesional de esos que dices en la vida, ¡joder, qué bien! Por fin ha llegado. ¿Cómo se gestiona el bajonazo? En ese momento, el ¡pam! Oh, pues mira, la verdad es que cuando me llega la primera noticia, yo no sé si es porque te sube la adrenalina, hay un algo, no voy a decir placentero, pero que te pone en algo, hostia, está pasando esto, ¿no? De repente relacioné todo, no lo había relacionado hasta entonces, nunca me había planteado que mi abuelo había muerto de leucemia, no le llegué a conocer, que mi padre había muerto de leucemia y de repente yo tenía leucemia. Y entonces de repente dije, hostia, a ver si esto es que, claro, que es hereditario, y había una parte, lo cuento en el libro, donde sentía que de alguna manera me lo merecía. Sí. Sí, Un sí. sentimiento de culpabilidad que siempre has tenido, Que porque te han siempre ido he bien tenido, las cosas. Porque me han ido demasiado bien, Bueno, porque demasiado. siempre... Bueno, demasiado sí. bien según mi papá interior, ¿no? Ya. Ese que dice, no te lo estás currando lo suficiente, tienes que hincar codos, tienes que sacrificar alguna cosa, no puedes intentar hacerlo todo. Mi padre siempre me decía, hay que optar, Sergio, hay que optar. O esto o esto. Hay que estudiar. Hinca codos. Yo saqué notas medias prácticamente sin. Entonces él le daba mucha rabia. Digo, es que si trabajaras más, estudiaras más, sacarías mejores, ¿no? Sacarías sobresalientes, ¿no? Nunca me dio por ahí. El colegio me lo pasé muy bien. No hice nunca pellas, pero nunca me dio por hincar los codos. Y cuando empecé la universidad, que es donde había que hincar los codos, descubrí el teatro y se acabó lo que se daba. Pero también llevaba muy mal que no verme hincando los codos con Shakespeare, hincando los codos con Stanislavski, etcétera, ¿no? Oye, 730 días, y te pido perdón porque yo no he leído todavía el libro, y lo voy a leer. Nosotros sí. Ya, por eso he visto que además tú tenías muchos datos antes de entrar y ya ibas comentando, ¿no? Pero yo lo voy a leer. Y de esos 730 días, ¿no? Que decías, me ha cambiado la vida. ¿Eso es para adentro o es también hacia afuera? Cuando tú escuchas los problemas que salen en la radio cada día, ¿no? Dices, pero ¿de qué me hablan? ¿O realmente no? Simplemente es interior. Lo que me ha cambiado la vida, para empezar, es que tengo diversas minusvalías. Es decir, hay cosas que no puedo hacer que antes hacía. Hay cosas que sueño con volver a hacer que no sé si voy a poder volver a hacer, porque no lo saben ni los médicos. Como, por ejemplo, correr. Yo corría muy rápido. Era una de mis facultades como jugador de rugby. No era muy buen jugador, pero corría que me las pelaba, pesando 110 kilos. No sé, abrir una botella, se lo tengo que pedir a Río, a mi hijo, que me abra las botellas. Ahora mismo no soy capaz de cerrar las manos del todo.
Con lo cual, ahí evidentemente me ha cambiado la vida. Tengo que ir más despacio, cuando como muy despacio, etcétera, ¿no? O sea que a la fuerza ahorcan, ¿no? Esto me veo obligado a modificar mi modus operandi. Pero se está produciendo, no se ha producido, ni mucho menos, pero se está produciendo un cambio en cuanto a la perspectiva. No solamente a cómo miro el futuro, sino cómo miro el presente. Me fijo en otras cosas, no me fijo en lo que me fijaba antes. Me llaman la atención cosas distintas. He dejado de, no sé, como de aislarme de algún modo, ¿no? Siempre por pura comodidad, por no ponerme en riesgo, trataba de o estar con mucha gente o estar solo. Pero nunca he estado en el one-to-one, ¿no? Eso me daba pánico porque era gastar una energía en la que encima me iban a descubrir que era un fraude con patas, ¿no? Fíjate, en el libro hablas de esto me lo he apuntado porque sí me llama mucho la atención, hablas de 7 necesidades básicas y de cómo has ido lidiando con ellos ahora que te has analizado a lo largo de tu vida, que son, oyentes, que tomen nota por si alguien no lo tiene claro. Respirar. ¿Tú no te lo has leído? No. ¿Quién no se lo ha leído tampoco? Yo del todo no. ¿Tampoco? ¿Tú te lo has leído? Yo no me lo Vale, leo. pues entonces a Isaías. Venga. Que siempre nos pone retos. La primera, el orden de las necesidades Sí, básicas sí. va en relación con el tiempo que tardas en morir si no las haces. Si no las practicas. Respirar. Sí. Vale, Indiscutible. ahora, a partir de ahora que intente averiguar. ¿Cuál sería la segunda? Isaías. Comer, beber, El agua. Beber, sí. 1, tardas respirar. 3 2, días si no el bebes. agua. 3. dormir. Aquí es donde todo el mundo la caga. Todo el mundo dice comer. Pues yo casi dormir en estos momentos sería la primera, pero bueno. No, porque él lo explica en el libro. Bueno, que si te dejas pod- de respirar te mueres en Exacto. 3 En minutos. nada, en Está 3 minutos. clarísimo. Y te Sí. puedes morir antes si no duermes que si no comes. Ajá. Es que tú lo Eso explica es. todo. Es respirar, el agua, el sueño, el acto de comer. Ahora están ya las Estas difíciles. son las... Y ahora viene, ya te lo digo yo, Hablar. el refugio. El refugio. El refugio. La conexión, Hablar. Ujú. no solo. No solo. La Y la comprensión. necesidad de expresar. Claro. Y lo define Sergio esta última, que es muy interesante, de la siguiente manera. Es la que más tarda en matarte, si no le prestas atención, puede que tarde años, pero sin expresarte, sea en el formato que sea, irás desapareciendo de este plano de la vida, igual que la imagen de Marty McFly, el protagonista de Regreso al Futuro, en la foto de familia. ¿Cómo te ha ayudado a ti, Sergio, establecer esta jerarquía de necesidades desde la cama del hospital, por ejemplo? Pues me ha Esta ayudado- última es buenísima, ¿eh? Sí, sí. El problema que he tenido con esta última es que ha fagocitado a las 6 anteriores. Es decir, yo, otra cosa no, pero expresarme en todos los terrenos es mi pasión. En este caso, encima de un escenario o debajo de un escenario, ¿no? ¿Qué pasa? Que me olvidaba de comer, de beber. No sé si lo cuento en el libro porque de repente me redescubro ahí muchas veces. Cuentas que has comido como un desastre a veces. Como un desastre, A veces pero... por exigencias de guión. Y otras veces otras porque estaba directamente por ensayando ti, exacto. que dejaba de comer o me comía 10 panteras rosas, ¿sabes? Esa era mi comida de todo el día. Pero he llegado a pedir una botella de Bezoya para no tener que irme al baño a hacer pis. Botella de Bezoya vacía, Ya. para seguir ensayando y que, venga, que pase el siguiente, que pase el siguiente. Entonces, la expresión la tenía un poco hipertrofiada. Es que estaba pensando ahora en la expresión, porque claro, nosotros somos profesionales de la expresión, Totalmente. pero a veces cuando salimos de nuestra profesión nos cuesta expresarnos, que es comunicarnos, Sí. en definitiva. Yo no sé si a ti te pasaba esto. No, No. a mí no. De hecho, yo creo que yo soy actor porque era un payaso sin cesar. En clase, por eso no he hecho nunca pellas, decía antes, porque me lo pasaba mucho mejor haciendo el gamberro en clase, infinitamente mejor. Saltándome las reglas, seduciendo al profesor a pesar de, yo qué sé, de hacer un chiste. Eso también es una forma O de sea, comunicarse. ¿tú eres actor Sí. para cambiar el mundo o por reconocimiento? ¿O por que las dos cosas de las que hablas? Bueno, ¿Por qué? por las dos cosas. Por una suma, Por las ¿no? dos cosas. Hombre, sí, por las dos cosas. Lo que pasa es que es verdad que la parte del reconocimiento conlleva unos daños colaterales que no me atraen. No me gustan las fiestas, los estrenos, las portadas, todo lo que está que camina de la mano de lo que tiene que ver con el reconocimiento. Y muchas veces lo he dejado de lado, pero aunque sean aceite y agua, desde mi punto de vista, hace falta regar las dos plantas. ¿Y en qué momento, Sergio, te sientas a escribir y te das cuenta que para hacer este libro te tienes que abrir en canal y empezar a contar cosas muy íntimas
tuyas de tu proceso de la enfermedad, de tu familia, de tu padre, que le acabas de mencionar, Sí. de la relación que has tenido con él. Realmente no me doy cuenta. O sea, el asunto aquí es que se publica una entrevista mía en El País, que me hizo Rocío, y al día siguiente me llegan 2 ofertas de dos editoriales a través de Voto y a través de la jefa de prensa, de María Díaz. Y en ese momento estábamos rodando un documental, Marta y yo, que produce Andreu y Buenafuente, o sea, Alterrat, vaya. Y entonces digo, pues sí, ¿qué voy a contar si ya lo estoy contando en tiempo real? Es verdad que estoy contando otra cosa. Entonces me di cuenta en la ducha, que es donde se me ocurren las grandes ideas, porque no me puedo llevar el teléfono, y porque son largas mis duchas, porque necesito que sean largas. Se me ocurre de repente una idea que es un juego, ¿no? Que es el juego que le hemos hecho a Isaías con las 7 necesidades básicas. Y a partir de ahí me pongo a escribir, pero me pongo a escribir en base a eso. Y luego digo, bueno, ¿y cómo han afectado estas necesidades en mi vida? Algunas las tenía clarísimas y otras las he descubierto escribiéndolo. Y de repente me he encontrado con este diálogo con mis antepasados. Y fíjate cómo la vida se puede cambiar de opinión, incluso en cosas muy serias, y eso lo cuentas en el libro. Este libro, para que lo sepan los oyentes, no es solo que también un diario de cómo va evolucionando la enfermedad antes del trasplante, el día del trasplante, después del trasplante. No solo es eso, sino que es a partir de eso un recuerdo, una introspección de la vida de Sergio Peris Mencheta. Sus relaciones familiares, con su padre, con su madre, con sus abuelos, con los hermanos, con los amigos, o sea, con todo, ¿no? Entonces, en esa mezcla, por ejemplo, tú te encuentras en la página 96, Los Ángeles, 8 de julio de 2024, día 41 desde el trasplante. Y vamos a eso que comentaba. Hace una semana que salí del hospital, ayer se publicó una entrevista mía en El País. A raíz de ello, hoy he recibido 2 propuestas de 2 editoriales para escribir un libro. No lo veo. Me da una pereza enorme contar mi proceso. No me veo escribiendo. Llevo días padeciendo los efectos secundarios. Voy por casa como un zombi. Llevo semanas alimentándome a base de batidos de proteínas. He perdido alrededor de 25 kilos y el pelo ha desaparecido de mi cuerpo. Hace una semana que salí del hospital. Llevo todo el día tirado en la cama tratando de dormir. Solo consigo dormitar. Pero un mes más tarde, 19 de agosto de 2024, día 83 desde el trasplante, aquí la cosa ya cambia un poco. Parece que avanzo, paso a paso, pero todo va despacio y en diente de sierra. Hoy me encuentro igual que ayer y que antes de ayer, pero hace 2 días estaba algo mejor. Me desespero. Me he lanzado a escribir el libro, a ver qué pasa, sin entrevistas ni hostias. Es muy sano cambiar de opinión, ¿eh? O sea, de no verlo en un mes, una ligera mejoría. Sí, lo que pasa es que es verdad que antes de contestar a las editoriales, lo que hice fue ponerme a escribir porque yo no soy escritor. Entonces, pues dije, bueno, yo escribo y si veo que me animo y si veo que me resulta juguetón, pues sigo. Y si no, pues paro. Y ahí es cuando les contesté y les mandé lo que tenía escrito. Oye, ¿cómo lo veis? ¿Me hace falta alguien que me haga entrevistas para tirar para adelante o puedo seguir solo, ¿no? Y al final... En fin, hablamos nada, aunque sea brevemente, de tu obra que estrenas. Es que yo veo una conexión clarísima entre una cosa y otra. Si alguien se ofende, ya lo siento, pero que yo lo veo así. Blauberen, lo digo, Blauberen, como Blauberen es la historia cuenta la historia de cómo un activista, un archivista del Museo del Holocausto en Estados Unidos, un día recibe un álbum de fotos inéditas de oficiales nazis que trabajaban en Auschwitz. Y a partir de ahí él se puede preguntar cualquier persona cómo es posible vivir de manera más o menos normal en un campo de exterminio. Y en paralelo un empresario alemán ve las fotos en internet, reconoce a su abuelo en una de ellas, lo que le impone a investigar el pasado de su familia. Es oportuno que vayas a estrenar una obra con esta temática, pero no sé lo que te impulsó a meterte en eso, o cómo te llegó la historia, por curiosidad, ¿eh? La historia me llega hace 3 años. El texto es de Moisés Kaufman, que es el autor, bueno, es un poco el padre del teatro documento, casi diría, es el autor del proyecto Laramie, que fue un montaje que estuvo en España, dirigido por Julián Fuenterreta, que tuvo mucho éxito, donde se hablaba de un caso de bullying. En este caso, bueno, como tú bien has explicado, el Museo del Holocausto recibe un álbum de fotos sobre Auschwitz, pero no es un álbum en el que veamos a presos, es un álbum donde solo vemos a gente que trabaja en el campo de concentración, y el álbum parece un catálogo de vacaciones, donde disfrutan, donde se ríen, donde hacen conciertos, donde celebran la Navidad. Incluso llegaron a construir un spa a escasos kilómetros de Birkenau, para un spa para premiar
a los trabajadores del campo por su buen hacer y que incluso podían invitar a sus familias y pasar ahí, bueno, pues unos días. El álbum es estremecedor, es decir, si no sabes el contexto es absolutamente estremecedor. Cuando leo el texto me pasan dos cosas. Por un lado, que me parece pertinente hablar de esto, hablar de cómo en la película de Glazer, de hecho son dos proyectos muy complementarios. Sí. La película de Zona de Interés, Sí, que ganó el Oscar hace 2 años. Bueno, pues esta película se centra en el microcosmos de la casa de Hoss, de, digamos, el CEO de Auschwitz, y esto abre el punto de vista a todo el campo, ¿no? De hecho, estoy convencido que todos los decorados de la casa de Hoss están inspirados en el álbum de fotos que se publica en 2009 en el New York Times y que provoca un tsunami porque, como bien has dicho, este empresario descubre al abuelo que nunca le contaron que tuvo, ¿no? Le contaron que su abuelo había sido un héroe en la guerra, pero no le dijeron que era, bueno, pues que había trabajado en campos de concentración, seleccionando a los que iban a un lado, los que iban al otro, ¿no? Los que iban a trabajos forzados y los que iban a lo que llamaban SB, que en alemán son las siglas de tratamiento especial, que significaba cámara de gas, ¿no? Oye, Sergio, no sé si preguntarte esto, bueno, sí, te lo voy a preguntar igual. Es que está el ambiente como está. No sé si alguien le puede molestar o... Sí, de hecho he recibido ya... Que ahora estrenes esta obra. He recibido unos cuantos mensajes directos, sí, gente que empieza diciendo te admiro mucho, admiro tu trabajo, pero no me parece bien que estés blanqueando. ¿A quién? Claro. Y cuando me dicen a quién estoy blanqueando, me dicen que estoy blanqueando... Algunos me dicen directamente que estoy blanqueando a los judíos. Pero... Directamente, como si los judíos fueran... las políticas de Netanyahu fueran los judíos, ¿no? Otros me dicen que esté blanqueando a Israel. Digo, espérate a ver la función, porque estoy hablando del marco en el que sucede todo esto es el Holocausto, pero podría haber sucedido en Ruanda. Quiero decir, es el marco en el que sucede algo que, por desgracia, sigue sucediendo, y ahora está sucediendo en Gaza, que es un genocidio, ni más ni menos. Que sí. El término además está acuñado precisamente en los juicios de Nuremberg. No sé si es los juicios de Nuremberg, pero sí que es posterior. Es en los juicios de Nuremberg, ¿verdad? No, un poquito posterior. Un poquito posterior. Después de los pero vamos, digamos que Auschwitz representa el paradigma del genocidio, porque es el campo de concentración donde se mató más gente y es un poco, pues no sé, la gente que vive en Auschwitz, pues tiene ese... que vive en los alrededores de Auschwitz, tiene ese San Benito ya de por vida, ¿no? Auschwitz es lo que es para la memoria colectiva, ¿no? Cuando me planteo hacer la función, no me puedo imaginar que 3 años después íbamos a estar hablando de esto día y noche, ¿no? Y asistiendo en directo, en tiempo real, a un genocidio que nos están radiando momento a momento, porque el genocidio, el Holocausto, no fue radiado momento a momento. Es más, fue tratado, fue tapado. Se descubrió a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos encontrado con esta sincronicidad, por desgracia, y bueno, creo que es un texto que nos ayuda a reflexionar sobre algo que sigue sucediendo, por desgracia. Vamos. Por lo que decías, ¿no? De que hay gente, la polarización lleva a esto, ¿no? Al decir, oye, ahora estás utilizando esto contra no sé qué. Qué barbaridad, qué auténtica barbaridad. Lo que estás diciendo... No me lo digan a mí. Exacto. Pero además, lo que entiendo que hace esta obra es precisamente lo contrario. Es decir, todos los genocidios se han intentado tapar. El de Ruanda también, se intentó tapar. Y el de Palestina, ahora que lleva ya un tiempo en donde ya se puede decir abiertamente que lo que hay es un intento de la solución final palestina, también se está intentando tapar. Precisamente lo que viene a decir esta obra es... Y los que lo perpetran se lavan las manos y duermen muy bien por las noches. Sí. Déjame recordar que Sergio Pérez Mencheta estará el domingo en la hora extra con Dani de la Fuente hablando de esta obra que se estrena la próxima semana en los teatros del canal y que está basada en el descubrimiento de un empresario sobre su abuelo. Sí. Pero tú también tienes una historia de abuelo que, por favor, la explicas en el libro y quiero que compartas aquí con los oyentes de La Ventana. Sí, algún día vendré a La Ventana a hablar de la novela sobre mi abuelo que escribiremos a 4 manos, mi hermano y yo, por supuesto, porque todo lo que escribió mi abuelo era periodista. Bueno, tengo periodismo por las 2 ramas, por los Pérez Mencheta y por los Barrio, pero en este caso voy a hablar de los Barrio. Jacinto Barrio Capilla era periodista, empezó siendo... estuvo seleccionado para la Olimpiada Popular de Barcelona para correr los 100 metros lisos. Yo creo que corría muy rápido por él. Iba en tren. Iba en tren y en Zaragoza le salvó la vida el maquinista. Siguió porque Zaragoza fue una de las primeras ciudades ocupadas.
Le dieron un fusil nada más llegar a Barcelona. Empezó la guerra en Barcelona, pero enseguida le trasladaron a Madrid y estuvo defendiendo pues todo el frente de Navalperal de Pinares. Y él era el radiooperador. Iba cargado con todo el material y como corría mucho, pues le tenían ahí de radiooperador. Huye finalmente era republicano, socialista, republicano, y huye a Valencia corriendo. De vez en cuando agarraban un camión, pero básicamente el batallón alpino, unos cuantos del batallón alpino, huyeron corriendo a Valencia y allí se embarca se embarca a Orán, están en un campo de refugiados y de ahí les llevan al puerto de Marsella, donde conoce a mi abuela, que era comunista, activista también en Crevillente, pura, Purificación Aznar Pomares. Se conocen ahí, se enamoran. Ese barco no les lleva a Sudamérica, sino que les lleva a Leningrado. Se bajan del bar, se desembarcan con mi abuela ya embarazada y a mi abuelo le dan un fusil y le mandan a Stalingrado. Estuvo en la defensa de Stalingrado defendiendo los pozos petrolíferos y al final de la guerra... Llegamos a la radio. Funda junto con Dolores Ibarruri la Pirenaica. Y es la primera, si no es la primera, es la segunda voz de la Perdona, radio. Esa novela ya está tardando. Ya está tardando. O sea, esa novela está tardando ya. Sí. Esa novela tarda ya. Hablas de tu abuelo en el libro y hablas, lo hemos comentado de pasada, de tu padre, y yo quiero detenerme un segundito aquí. Papá fue un gilipollas emocional, pero fue el ser humano al que más he querido y querré siempre. Si repaso todos los momentos traumáticos con él, si los respiro, termino cayendo en la cuenta de que esas hostias y ese maltrato son parte de quien soy. Son parte de mi enfermedad, sin duda, pero también lo son de mi cura. Respirándolo estos meses, caí en la cuenta de que esas manos que me pegaban y me tapaban la boca, esas manos que siempre me fascinaron de lo grandes que eran, también supieron sostenerme y empujarme en los momentos más duros. ¿Cómo se gestiona todo eso, Sergio? ¿Cómo se gestiona? Pues no lo sé. No sé cómo lo gestionó el niño ni el adolescente. Bueno, el adolescente sí recuerdo cómo lo terminó gestionando, que fue enfrentándose a él y estampándole contra una pared. Yo ya jugaba en la selección española de rugby, era el capitán de los cadetes, luego fui de los juveniles pues y ahí dejé. No eras tan malo como decías, oye. No era buen jugador, pero tenía unas condiciones físicas muy potentes, ¿no? Pesaba mucho y corría muy rápido. Y bueno, ese fue el último día que nos puso la mano encima a mí y a mi hermano. Yo creo que no fue por miedo a que le devolviera las hostias, sino más porque realmente le cayó la ficha de que ya estaba bien, ¿no? Eso no significa que luego no hubiera otro tipo de maltrato más psicológico, pero insisto en que ese maltrato iba acompañado de una devoción absoluta por... tardía, pero absoluta, porque al principio no podía ni verme actuar, o sea, pero ¿cómo vas a ser actor? Pero luego era la madre de la Pantoja, estaba en todos los estrenos, vio la función, recuerdo Un trozo invisible de este mundo, que es la última función que vio, la vio, pues, no sé, 20 veces, iba al Matadero a ver la función y una y otra vez, y me lo encontraba, además no me avisaba, se compraba en la entrada, porque iba solo. Entonces, bueno, ha sido eso, como digo, el ser al que más he querido, realmente es al que más he querido y al que más he temido. Oye, ¿y el hermano? Porque claro, entre las cosas que te han pasado es que tu hermano ahora lo llevas dentro y tú eres fruto de tu padre, de tu madre y de tu hermano. Yo no sé si esto cambia el concepto de la hermandad. Visto así no lo había visto nunca. A ti toman los tríos, ¿eh? Primero el gotero de trío, ahora esto, por favor. Pero es que es así, ¿no? Entonces yo no sé si eso te cambia la mirada sobre esa persona a la que sin duda ya querías lo suficiente, ¿no? Pues mira, precisamente mi hermano yo lo quería mucho de niño y luego de adolescente le di la espalda. Es mi hermano pequeño, yo era su héroe. Creo que lo he seguido siendo toda la vida, la verdad, porque además ya me he encargado yo de no bajarme de un caballo y ponerme una armadura, pero yo le di la espalda radicalmente, ¿no? Y luego me arrepentí muchos años de haberle dado la espalda y de haberle abandonado en cierto modo. Me reencuentro con él después de
echar un pulso. Esto lo cuento en el libro. Echamos un pulso probando unas cosas que se llamaban, no sé si os acordáis de las pulseritas Power Balance. Sí, claro. Sí. Y bueno, yo no vendía Power Balance, pero aluciné tanto con el showroom que te hacían antes que lo probé en casa en Nochebuena. Y echamos un pulso y le partí el brazo a mi hermano con la Power Balance. Justo en el momento en el que le pusieron la Power Balance en la cabeza, mientras echábamos el pulso, ¡paf! Se le rompió el hueso, le asomaba. Y... Sí. Perdón y, que me ría, pero... No, de hecho es muy simbólico porque la médula ósea habita en los huesos. Sí. Y de alguna manera Sí. romperlo, lo rompimos juntos. Le tocó a él la peor parte en ese sentido, a mí me ha tocado la peor después. Pero eso nos unió, nos volvió a acercar y esto ya directamente nos ha fusionado. Oye, en bastantes fragmentos del libro y en tu vida en general, echas mano del humor, porque es verdad que eso es una vacuna, un antídoto, que sirve para todo. Y hay un momento, antes que hablábamos, ¿por qué te hiciste actor? Si por el reconocimiento, para cambiar el mundo y tal. Reproduces lo que sería un diálogo entre un actor en paro por casualidad, que sería tu otro yo, y tu yo actual. Se me había olvidado esto, fíjate. Tu yo actual es Serioska, uno de los tal no sé qué. Yo hago de actor en paro y tú de Serioska, ¿va? Sí, perfecto. Venga, tú haces de Serioska, que es lo que toca, Claro. y yo te voy dando la réplica en la medida que pueda, así modestamente. Va, venga. Creo que empiezas tú. No. No, empiezo yo. Empiezas tú. Bueno, se supone que él me ha preguntado si tengo experiencia, ¿no? Esto es real, esta conversación es casi real. ¿Sí? Pues Sí. De hecho, el actor sigue trabajando como actor. Poco, pero sigue trabajando, por desgracia. Por desgracia, poco, ojo. Que tengo a Isaías, estoy cambiando el orden de las frases y altera el producto. Ha sonado muy mal. Altera el producto. Bueno, pues he hecho de novio en Bodas de Sangre y también... Mira, apunta. Tienes que hacerte unas fotos primero. ¿Una que tengo de vacaciones valdría? ¿Es sin camiseta? No. Entonces no. Y luego tienes que escribir tu currículum. ¿Y qué? ¿De qué? A ver, pones eso del teatro que has hecho y luego te inventas cosas. Tienes carnet de conducir, montas a caballo, haces esgrima, hablas inglés. Sí, no. Bueno, pues no, a todo que sí, ¿entendés? A todo que sí. Y si tienes material en vídeo... ¿Del teatro? Del teatro, te haces una bobina con escenas. ¿Una qué? Una bobina. Y luego buscar una agencia que te lleve y que te ayude a que los directores de casting te conozcan. ¿Quiénes son esos? Eso es los que mandan. Bueno, pero ¿y el teatro? Yo he hecho de novio en Bodas de Sangre y también he hecho una versión de... Déjate de teatro. Tienes que ver mucha tele y mucho cine y aprender idiomas y ponerte en forma y moverte mucho por el mundillo. ¿Y dónde está eso? Pues mira, en ir a fiestas, en ir a estrenos. Perdona, ¿invitado por quién? Escucha, tienes que estudiar interpretación para estar listo si te llaman. Y además, en esas escuelas conoces a otros y otras, como tú, con esa misma cara de pánfilo, propia de quien no sabe cuál es el siguiente paso. Gracias. De nada. Y hay que gestionar la ansiedad de tus compis del cole o de la pandilla del barrio que están ya en la universidad currando, siendo mujeres y hombres de provecho, mientras tú te terminas apuntando a un taller de teatro universitario o al centro cultural del barrio para tener lo más parecido a un horario. Genial. Y una cosa importante, todo va muy despacio, ¿eh? Ya. Y en la Gran Vía de Madrid hay 2 estrenos y está petado. Y te asomas a ver a quién reconoces. Ya ha venido Stallone. Hostia. Y lees la guía del ocio, o el Fotogramas, Ajá. esas revistas donde sale gente como tú. Aunque ¿como ellos, yo? No, ellos sí que se ganan la vida con esto tan raro y te mueres de envidia de que Bardem acabe de llevarse el Goya por días contados y de que Fele Martínez sea el prota de la peli del año, siendo un pánfilo como tú hace 10 minutos, habiendo estudiado en ese Resat que no te quiso. Bueno, lo puedo intentar otra vez. A ver, ¿cuántas veces has presentado ya? 2. Quiérete un poco, coño, un poco de autoestima, joder. Es que quiero trabajar. Ya, no te jode. Esta semana hay pruebas para Al salir de clase, 2ª temporada. La de los niñatos esos de Telecinco, que no saben ni hablar. Eso sí, todas y todo muy guapitos, ¿eh? Ya, yo es que he hecho Lorca, Ya, ¿sabes? Y Shakespeare. muy he bien. hecho ¿Y cuánta pasta has ganado con eso? Pues eso, que te conocen en tu casa a la hora de comer. Mencheta, hala, ya está. Sergio, ¿te has dado cuenta de que aquí tenemos que se ha perdido? Un actor frustrado, sí. Se ha quedado con el personaje que tenía más texto. Te ha dejado a ti solamente la réplica. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.